River, porque hoy tenemos un invitado a las 9 de la mañana. Es licenciado en Ciencias Políticas. Vea, esa people joven, pues, people joven, licenciado en Ciencias Políticas, que le vamos a preguntar, ¿qué onda con esto? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué posibilidades hay si realmente se puede ejercer el tema de la constituyente? Vamos a conversar con nuestro amigo, él es licenciado en Ciencias Políticas. Recuerden que ustedes pueden participar de la entrevista en vivo y en directo. Dice, ok, vamos a darle paso a John Bieber. Adelante, mi querido John. John. Ya le vamos a dar el paso, ya se está uniendo. Es cuestión de esperar un par de minutos hasta que lo tengamos a nuestro amigo por acá. Ya, Muy bien, a ver si lo vamos viendo. Listo. A ver, John, todavía no estás en vivo. Déjame acomodar algunas situaciones dentro del video, ya que ya me gustaría que te quedes quieto cómo vas a salir, porque yo estoy cuadrando acá las imágenes, ¿ok? Entonces, si nos quedamos quietitos, sería bastante bien. Muy bien, ahí tenemos a nuestro amigo. Déjenme coordinar acá. Perfecto. Entonces, ¿quién es nuestro invitado del día de hoy, mis queridos amigos? Él se llama John Bieber Celly, licenciado en Ciencias Políticas, politólogo, con quien vamos a hablar sobre la realidad del país y todo lo que ha ocurrido. John, bienvenido. Nelson, muy buenos días. ¿Cómo te va? Qué gusto escucharte. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Créeme que admiro mucho tu trabajo, la forma en cómo dices las noticias y cómo nos, con el entretenimiento, poder informar a la gente sobre el tema de política en ese sentido. Entonces, claro, es que esa es la idea. Y dale, a lo que sea. Sí, esa es la idea, ¿no? La idea, John, es tratar de llevarle a la gente algún producto donde además de que se informe, no se aburra, digo yo. O sea, porque imagínense, ya hemos visto todos los noticieros que terminan a veces aburriendo. Pero bueno, a ver, ese es otro tema. A ver, John, vamos directo al grano dentro de lo que hoy programé para el programa y te lo consulto a ti. Hay una idea que se está propagando, se está maquinando, se está mencionando, que es el tema de la constituyente con el objetivo de eliminar a los asambleístas de oposición. ¿Qué crees tú o cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Es viable? ¿Podría ser? ¿Hay facultades? ¿Lazo tiene la facultad de hacerlo? Bueno, Nelson, tu pregunta es muy interesante y muy pertinente. Justo el día de ayer estaba entablando conversación con un experto en materia jurídica, el doctor Augusto Tandazo, quien nos manifestó un poco sobre el tema de la Asamblea Constituyente. A ver, el tema no es tan sencillo, estimado Nelson. Okay. Te lo digo esto porque, mira, el convocar a una Asamblea Constituyente, ¿qué es lo que implica? Que todos los asambleístas, los 137 asambleístas que fueron electos en esta última elección, en buen romance se tienen que ir a la casa, todos y cada uno. O sea, se van a ir los 2 asambleístas del señor Guillermo Lasso, se van a ir los 48 asambleístas de UNE, se van a ir los 18 de Izquierda Democrática, se van a ir los 19 del PSC. O sea, es un borrón y cuenta nueva. Una asamblea constituyente, ¿qué es lo que implica? Volver a refundar un nuevo Estado, que fue lo que más o menos ocurrió en el año 2008, cuando, por ejemplo, se implementaron estas 2 nuevas funciones, que fueron la función de transparencia y control social, donde está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la función electoral, donde están el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esto es lo que implicaría una asamblea constituyente, o sea, en la cual incluso el propio presidente de la República electo, Guillermo Lasso, tendría que irse, en la cual se tendrán que convocar a nuevas elecciones, y es como que sería como que de nuevo volver a establecer una serie de lineamientos, de reformas legales, etcétera, etcétera. Y esto se lo puede hacer mediante una consulta popular o convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, me he percatado que hay algunas propuestas, como por ejemplo eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, establecer un Congreso bicameral. Eso no se lo puede hacer mediante una consulta popular. ¿Por qué? Porque tanto la Asamblea cuanto el Consejo de Participación Ciudadana son funciones del Estado. O sea, eso no lo puedes eliminar de un plumazo, no las puedes reformar
así como así. Esto requiere mecanismos legales, constitucionales, que están amparados dentro de la norma suprema, que en este caso es la Constitución de la República. Y Eso para claro. Y este temor, tienes ahí creo que muy alto subido el volumen de retorno para que no se escuche el regreso. Y este temor que existe por el tema de la gobernabilidad, porque parece que hay mucho temor, mi amigo John, por el tema de la gobernabilidad. Parece que Lasso está, creo yo que hasta nervioso, porque parece que no va a poder ejecutar su plan de gobierno como él quisiera. Y está ya avisorando un problema en la Asamblea. Y ojo, no solamente con los asambleístas de la Revolución Ciudadana, sino tenemos ahí también el bloque de Pachacuti y de la Izquierda Democrática. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, sumamente complicado, y esto lo hemos venido anunciando. A ver, Guillermo Lasso gana las elecciones con un 52% contra un 47% del candidato Andrés Arauz. Es una victoria sin precedentes. Yo escribía para Desalineados que esto era básicamente que se revive esta vieja arenga de la política ecuatoriana en la cual se decía que la tercera es la vencida. Por ejemplo, en el año 88 ganaba Borja en su tercera ocasión. Primero compitió contra Roldós, luego contra León Febres Cordero y luego contra Abdalá Bucaram y ganó la tercera. Luego en el 92 pasó lo mismo, en la cual Sixto perdió frente a Roldós en el 78, perdió frente a Borja en el 88 y ganó en el 92. Y pasó con Bucaram en el 96 cuando le ganó a Jaime Nebot por tercera ocasión. Claro. Se revive con Guillermo Lasso, como dato anecdótico histórico. Ahora, los retos en gobernabilidad que enfrenta Guillermo Lasso son sumamente complejos y yo los he establecido en 4 puntos que son sumamente interesantes. Primero, el plan de vacunación que está dentro de la propuesta, que era vacunar a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de gobierno, lo cual ya ha llamado la atención desde los analistas en temas de salud, como Esteban Ortiz, Andrea Gómez Ayora, quienes decían de que, por ejemplo, el presidente electo tiene que especificar si van a hacer 1 o 2 dosis, porque recordemos que las vacunas, en este caso como, qué sé yo, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik 5, o sea, no todas tienen los mismos beneficios en ese sentido y que necesitan otras dosis, en este caso para la gente de primera línea o para los grupos más vulnerables, como un primer punto. Segundo punto, el tema de la reactivación económica, que es sumamente importante, que está atado a lo primero que les acabo de mencionar, en la cual el tema de conseguir empleo para la gente que está en la universidad o está a punto de graduarse, o para la gente que fue desvinculada del sector público durante la pandemia y durante estos últimos años como parte de las medidas de austeridad de la última administración, en el tema de pagarles el sueldo a los funcionarios públicos como los maestros, los doctores, etcétera. O sea, es una situación sumamente complicada. Habrá que ver cómo se va a reorganizar, en este caso, el sector público que ha sido golpeado durante estos últimos años, que me parece muy importante. ¿Tú crees John, ¿tú crees que realmente Lasso vaya a darle la importancia que se merece el sector público? Porque obviamente vemos que Guillermo tiene una inclinación, como una sensación por lo privado mucho más marcado, sin tomar... hay que mencionar que ahora es presidente de un país. Pero ¿tú crees que de pronto vaya a fortalecer o vaya a seguir con esta línea de austeridad que termina siendo el despido de más y más personas? Bueno, en base a las últimas declaraciones del presidente electo ha manifestado de que busca reducir impuestos, busca hacer alianzas con el sector privado, también de firmar acuerdos de libre comercio. Habrá que ver qué impacto tienen esas medidas en el tema de la reactivación económica durante sus primeros 100 días o durante el curso de su administración. Yo esperaría que no, estimado Nelson. Hay que apelar a la buena fe. Habrá que ver cuáles serán los primeros decretos ejecutivos que va a emitir el señor presidente electo en ese sentido, para ver qué es lo que va a hacer para reorganizar el sector público que ha sido golpeado, y en ese sentido para garantizar la estabilidad a las personas que ya están involucradas y que no se traduzca en esto de que son pipones, vagos, corruptos, porque lastimosamente la imagen del servidor público se la ha desprestigiado a tal punto que ya se lo asocia con estos estereotipos. Claro, pero mira esto, pues, y mira esto, amigo, pasó justamente en campaña, ¿no? Donde se atacó de manera sistemática, en este caso a Arauz, y se lo golpeó por el tema de la función pública. Y yo sí hablaba mucho sobre el tema de que no me parece que se desprestigie, muy aparte al problema puntual que haya tenido Arauz, porque al final de cuentas no podemos tener tampoco un país sin un Estado fortalecido.
O sea, no puede haber, o la idea básicamente de Guillermo es reducir a la mínima expresión el Estado. Claro, o sea, eso forma parte de los lineamientos que vemos en ciencias políticas, especialmente en los modelos de economía política, donde tenemos, por ejemplo, un estado de bienestar social y un estado liberal, en el sentido de que en el uno hay una mayor planificación económica del Estado con programas de asistencia social, mientras que por otra parte el Estado se limita a intervenir y más bien delega a la propiedad privada o se limita a garantizar exclusivamente seguridad, según lo que publicaba Frederick Bastiat, uno de los referentes de ese modelo económico. En ese sentido, y con respecto a tu pregunta, estimado Nelson, sí, habría que ver cuáles serán las acciones, pero no me quiero apartar del tema. Mira, la reconciliación nacional también es muy importante. Recordar que el Ecuador ha pasado por procesos sumamente complicados en el sentido donde no hay voluntad política, no hay acciones concretas en el sentido de que se le pueda garantizar al ciudadano promedio que se le vayan a, de alguna manera, hacer realidad o cumplir las necesidades sociales que tiene, en el tema de pobreza, en el tema de conseguir empleo, garantizar servicios básicos, por ejemplo, las empresas públicas que son importantes para garantizar este tipo de servicios. Es más, aquí sí te voy a ser franco, mira, una de las oportunidades que tenemos los licenciados en ciencias políticas es de participar en la función pública, en el sentido de que podamos apostar por políticas públicas sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Que sean políticas de Estado, que no se las tire al tacho de la basura cada 4 años y sea un borrón y cuenta nueva. Claro, eso es... Que esté sujeto independientemente del gobierno que sea, claro, de izquierda, derecha, liberal, conservador. Porque mira cómo siguen la línea, por ejemplo, países como Chile, que tuvo gobiernos como la señora Bachelet, Sebastián Piñera. También tenemos el caso de, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, Perú, etcétera. O sea, ¿por qué no aprender de esas costumbres también acá en el Ecuador? Claro que, obviamente, tomando en cuenta las diferencias que tenemos en los sistemas políticos, etcétera, pero apostar como una hoja de ruta para que puedan establecer políticas con estabilidad y que puedan garantizar confianza en la población. Bien, John, para cerrar un poquito el tema, porque se me había quedado y se me estaba yendo el tema de esta idea de la Asamblea. La Asamblea Nacional Constituyente podría conformarse a través de una consulta popular. ¿Tú crees que Lasso tiene el suficiente apoyo popular para enfrentar un proceso como esto? Bueno, el escenario es sumamente complicado para el presidente electo si nos remitimos a los resultados electorales que él sacó en la elección presidencial y en la elección de asambleístas. Recordemos, estimado Nelson, que como decía Andrés F. Córdoba, en la política ecuatoriana se puede tostar granizo, en el sentido de que puede ocurrir cualquier cosa. O sea, sí, la popularidad que tiene un presidente hoy día no será la misma mañana, no será la misma en 2 meses, 3 meses. O sea, eso va a depender mucho de los factores externos que ocurran en torno a su mandato y en torno a las figuras que tenga que le garanticen gobernabilidad. Y más que nada, como te digo, a la política pública que tiene que apuntar cada gobernante de turno en garantizar y satisfacer las necesidades sociales. Lo veo sumamente complicado para serte franco. Habría que ver cuántos asambleístas constituyentes sacan los partidos políticos para ver cómo se forman estas mayorías, porque mira, en el año 2008, cuando Rafael Correa convocó a una asamblea constituyente, le dieron los números, o sea, estaba en su mejor momento porque tenía una popularidad alta, por eso es que sacó una mayoría de casi que de 90 o 80 asambleístas constituyentes y le permitió convocar reformas, eliminar leyes, o sea, era una especie de timing político adecuado, o sea, de eso se trata también la política, o sea, calcular en qué momento tú puedes aplicar determinadas normas. Por ejemplo, el caso de las movilizaciones de octubre, mal timing político, o sea, el presidente Lenín Moreno, cuando estaba en su momento más de popularidad más bajo, decidió incrementar el precio de los combustibles, claro, y sacó una ola de protestas. O sea, ese tipo de cosas hay que aprender de la historia, que yo siempre apelo de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, para ver cómo se puede canalizar y más que nada el manejo de la comunicación en ese sentido a la población y que se le pueda garantizar de que sus gobernantes o sus funcionarios están haciendo lo correcto. A propósito de lo que acabas de decir, John, sobre el tema de los combustibles, obviamente estamos ya en un tema de liberación, hay un paro que se ha detenido, hay ya un pronunciamiento sobre el alza de los pasajes. A partir del mes de mayo ya se empieza a cobrar más. Incluso ya les voy a poner a los amigos, ahora que terminemos, un poco la relación de cuánto sube el precio del pasaje. ¿Cómo crees que
el presidente Lasso debería enfrentar esto o simplemente, a ver, te lo pregunto así, al menos debería haber un pronunciamiento de Lasso o hay una especie de protección de Lenín Moreno en el sentido de que está poniendo el pecho hasta el último para que el golpe se lo lleve él y Lasso se lave las manos y diga, a ver, le subió el pasaje Moreno, mi problema no es. A ver, estimado Nelson, eso es una buena pregunta. Y mira, pongámoslo en perspectiva para que no se genere mucha suspicacia. Mira, hay que partir desde septiembre del año 2020, el año pasado. ¿Qué es lo que pasó? El presidente de la República decretó el decreto 1158, que entre otras cosas implementaba la liberalización del precio de los combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los actores de la cadena de comercialización, estoy leyendo textualmente lo que decía en el decreto, se haga cargo de la fijación de precios. ¿En qué sentido? En el sector de transporte, en el sector primario, en el sector de gas licuado de petróleo, jet fuel oil. O sea, todo tipo de combustibles se liberaron con ese decreto ejecutivo que, dicho sea de paso, en su momento nos manifestamos y publiqué, de hecho yo, un escrito, donde era, dicho sea de paso, una norma inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 313, 314, 315 y 316 establece claramente de que el Estado es el encargado de regular los sectores estratégicos y a través de sus empresas públicas fijar las tarifas y precios en, qué sé yo, electricidad, mantenimiento, energía, etcétera, etcétera. Me estoy rigiendo netamente a la Constitución, estimado Nelson. Nos guste o no nos guste, pero esto es lo que dice la ley y hay que respetarlo. Obviamente nunca falta la viveza criolla que dice, no, es que lo absurdo no se acata, o no, es que eso es... No, o sea, hay una Constitución que hay que respetarla y hay que regirse en base a la ley. Ahora, estimado Nelson, esto, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado el señor Andrés Arauz, por ejemplo? O sea, ¿cómo hubiera enfrentado esta crisis? O sea, este decreto, que entre otras cosas, o sea, esto está sujeto a la fijación del precio del petróleo en el plano internacional. Y les invito a ti y a la audiencia que puedan revisar, por ejemplo, cómo está el WTI a esta hora que lo publica Petroenergía. El petróleo a esta hora está por lo menos en $60. Y fíjate tú que el año pasado en varios medios de comunicación se decía de que el petróleo se va a quedar en $20 o se va a quedar en un precio bastante bajo. Y cerró con 50, más o menos en $50. Claro. Imagínate, o sea, eso está sujeto a una serie de variables de geopolítica, de las empresas transnacionales en el ámbito petrolero. O sea, esto es muy complicado y no es tan sencillo. Y esto va a estar sujeto a los gobiernos de turno, vengan de donde vengan, independientemente de quién asumen, que le va a tocar de alguna manera regirse a esto, a menos de que tome medidas concretas y se pueda evitar este tipo de golpes que va directo al ciudadano. Claro, pero podía, como tú dices, ceñirse a la Constitución y regular ellos. O sea, hay un camino. Lo estás diciendo, John, lo acabas de mencionar, que en la Constitución están las normas, reglas, donde el gobierno puede intervenir y regular. O esto aquí se va de las manos. Pueden hacerlo entonces. O sea, hay un camino, pero no lo quieren tomar. Es que tienen que hacerlo, estimado Nelson, tienen que regirse a la Constitución. Lo que pasa en el Ecuador es que falta voluntad política, faltan acciones concretas. Claro, más falta ganas. Exacto, lo has dicho en buen romance, faltan ganas. Porque, por ejemplo, mira tú, ahorita acaban de lanzar esta ley de defensa de la dolarización. ¿Ya? Y mira tú, para hacerla corta, se viola el artículo 302 y 303 de la Constitución, que dice de que es el Estado a través del Banco Central y a través de la Junta de Regulación y Política Monetaria que tiene que fijar las tasas de interés, la política monetaria, crediticia y financiera. Punto. O sea, eso no puede ser. A eso tienen que regirse todas las autoridades, el presidente, para poder hacer cumplir la ley y las normas que están en la Constitución. John, pero ¿sabes qué? Ni siquiera se ha pronunciado, y yo lo escuchaba el señor Arauz hace poco, que ayer comunicó, hacía un enlace en vivo y hablaba sobre lo que le preocupa por el tema de la ley de la defensa de la dolarización o llamada privatización del Banco Central. Y él decía, Arauz decía que le preocupa mucho esta situación y hablaba lo que tú dices ahora, que esto es potestad del Estado a través de su política financiera. Ahora, parece ser que hoy se debate y parece ser que van a aprobar esta vaina. ¿No crees tú que debería, por delicadeza, y mira, que el señor Moreno y su gobierno ha paralizado algunas acciones, porque dice, no vamos a meter mano, dejemos que Lasso venga y organice? ¿No crees tú que debería hacer lo mismo la Asamblea? Es decir, un tema tan preocupante, dejar que por lo menos lo debata una Asamblea nueva.
Totalmente de acuerdo, o sea, me parece sumamente irresponsable y como te digo, mal timing político que ya a pocos días literalmente de que se vaya esta asamblea, se Semanas. debata estas leyes que van a repercutir de alguna manera en nuestro sistema financiero nacional. O sea, esto tendría que haberlo topado ya la nueva administración y una nueva legislatura para ver si se lo sujete a debate, aunque dicho sea de paso, la ley es inconstitucional, o sea, no hay que debatirla ni siquiera, o sea, nunca debió haber pasado por el filtro de la asamblea. Si esta ley hubiera determinado que, entre otras cosas, medidas concretas como, qué sé yo, un plan de vacunación en este momento, garantizar incentivos fiscales, No hay nada de eso. nada de eso, o sea, más bien en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, mira tú, el balance preliminar de las economías latinoamericanas que publicó la CEPAL en febrero de este año, es sumamente actual el dato. Determinar que, por ejemplo, una de las acciones que implementaron los estados centrales en América Latina fue la reducción de las tasas de interés a cero literalmente, o sea, también que haber usado el Banco Central como instrumento de relajación de intermediación financiera para que los ciudadanos puedan reacomodar sus deudas o garantizar incluso una alianza entre el sector público y el sector privado a través de sus instituciones que pueda garantizarle confianza a los ciudadanos. O sea, mira tú estas indicaciones y recomendaciones que, dicho sea de paso, no se las toma en cuenta o no se las quiere ver o de alguna manera estamos ajenos de esa realidad, como en algún momento decía Richard Martínez, ex ministro de Finanzas, de que la realidad superó la legalidad. Chútica, sí, sí, sí. Qué bestia, ¿no? Caemos en este tipo de simplismos y lastimosamente termina perdiendo el país. Oye, John, una preguntita, una consulta ahora que estábamos hablando de este tema. A ver, ya, parece ser que todo va encaminado a eso. Digamos que la Asamblea le preocupa más el tema del Banco Central por sobre la pandemia, por sobre el empleo, por sobre cualquier cosa. ¿Cómo recibe esto el señor Guillermo Lasso? Es decir, ¿qué campo de acción va a tener Lasso para moverse y poder regular tasas de interés, poder aliviar el golpe a las personas más necesitadas, que incluso se hablaba con el salvataje familiar? ¿Qué acción crees tú que podría tomar Guillermo Lasso una vez que esto ya se vaya a dar y que el Banco Central sea regulado por juntas, por unas juntas? Porque eso es lo que están planeando dentro de la ley. Juntas que va a tomarse el tiempo, que tendrá que el presidente mandar representantes y que la asamblea tendrá que escoger, y eso va a ser un despelote total. Pero aparte de eso, se sienta Lasso y dice, bueno, tengo que ayudar al país, no puedo hacer nada con el Banco Central. ¿Qué crees tú que vaya a hacer? Bueno, en primer lugar, habría que esperar a ver cómo se da el debate en la asamblea o cómo va a terminar este tercer envío de esta ley, porque recordemos que es la tercera vez que se la manda, ya fue rechazada por la asamblea en ocasiones anteriores, entonces habrá que ver cuál será el futuro y habrá que ver la voluntad política de los asambleístas si es que algo les queda para ver la naturaleza de esta ley que, dicho sea de paso, es lesiva y es inconstitucional en el ámbito jurídico. Ahora, los retos que va a enfrentar el presidente electo van a ser sumamente complejos, que era lo que te decía en el tema del plan de vacunación, de la reactivación económica y la reconciliación nacional. En el tema del Banco Central habría que ver cuáles son las autoridades que podría nominar el presidente si es que se aprueba esta ley. Que, dicho sea de paso, habría que ver quiénes son las personas, cuál es el perfil que tienen, los nexos en ese sentido, o sea, y que también me preocupa una cosa, estimado Nelson, o sea, ojalá no se dé este efecto de puerta giratoria que ya lo vimos durante la última administración y que ya se vio incluso en años anteriores, donde, por ejemplo, gente servía en el sector público y luego, oh sorpresa, se vio involucrado en un caso de corrupción y para, de alguna manera, zafárselas, era nombrado en un cargo público, como por ejemplo en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano, en el FMI, etcétera, que fue el caso de Augusto de la Torre, fue el caso de Ana Lucía Armijos y fue el caso ahora último del señor Richard Martínez. Que terminaron en puestos internacionales. ¿Qué vaina? Hoy se debate, hoy se va a saber, mi querido amigo John, y hoy también se sabe quién será el gabinete del señor Guillermo Lasso. Hoy se revelan nombres. ¿Cuál crees tú que pueda ser la perspectiva? ¿Qué esperas que Lasso revele? Se habla, yo no sé qué pienses tú, se habla de que César Monge renunciaría a su curul sin haberse sentado para formar parte del gabinete. Claro, estimado Nelson. De hecho, qué bueno que topas el tema, porque el día de ayer me pasaron un dato de una lista literalmente del gabinete de... A mí también me pasa, pero yo trato de ver si es que esto es real. Por ahí vi a César Monge y yo dije, no creo, pero ahora ya está tomando fuerza. Sí, mira tú, y ahí estaba César Monge. Te puedo garantizar que esa lista es falsa, donde estaba ahí César Monge y un par de asambleístas. O sea, sí me parece un poco como que
me hace un poco de ruido de que ni bien ganas antes de que sientes en la asamblea vas a entrar a un ministerio. O sea, para mí como que eso tienen que manejarse primero porque te quedas sin asambleísta y aparte tienes que ver qué tanto te mueves con tu bloque, con tu grupo de legisladores, por un lado. Ahora, ¿qué se esperaría del gabinete del presidente electo? Que ponga gente de su entorno y más que nada que pueda ser un gabinete que de alguna manera no sea una repetición de lo que ya tuvimos. Por ejemplo, mira cómo termina el gabinete del presidente Moreno. Termina sin ningún miembro de Alianza País, sin nadie de su partido. Y en algún momento, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia, que dicho sea de paso me pareció una de las figuras más repudiables de la administración, porque, por ejemplo, él decía, no, el presidente puede poner a quien él quiera, decía, o sea, él decide con quién codearse. Entonces, o sea, qué feo sería de que se termine así en ese sentido, porque la idea es que tú estés en el gobierno con gente que te apoyó desde tus bases, Claro. hizo campaña para ti, gente que apuesta por ti. Obviamente ahí tú puedes tomar en cuenta perfiles técnicos, que no, dicho sea de paso, no es malo. Puedes tener gente decente de la sociedad civil, de las empresas, de las cámaras, pero obviamente que tengan un sentido de país y que tengan una vocación de país, en el sentido de que se pueda garantizar, como te digo, políticas de Estado y más que nada para poder resolver las principales problemáticas. Ojalá sea gente de Creo, ojalá sea gente de perfiles técnicos, como te digo. Él manifestó últimamente de que va a meter gente de todas las vertientes políticas. Yo le aconsejaría al presidente electo que tenga mucho cuidado con eso, ya que podría tener una volatilidad o una inestabilidad en el gabinete. Por ejemplo, pueden ser que ni bien pasan 3 semanas y ya decide irse por, qué sé yo, por alguna bronca o por cuestiones personales, intereses. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso para que de alguna manera puedas tener estabilidad y puedas formular bien políticas públicas por el bien del país. Además, también tiene que tener mucho cuidado porque esto puede generar estos puntos de liderazgos chiquitos que se puedan ir creando porque le das cabida y no es por ser egoísta, pero si ganas, tienes que ganar con tu gente. Imagínate tú, le das la cabida por ser bueno, demócrata, y te empieza a hacer el caminito de liderazgos chiquitos para serrucharte el piso, que me parece terrible que ocurra una cosa así. Pero bueno, Omar Novoa, Pilluelín, dice, esto es sencillo, gobernar con más deuda, como el viejo país, cero obras, cero servicios sociales, calco y copia de Macri en Argentina. ¿Cómo viste esa reacción de Macri, de Rodas, de Maguad en apoyo a Lasso? Bueno, sumamente llamativo, ¿no? Bueno, al menos el último que no ha dado declaraciones en los últimos años. Pero bueno, da cuenta evidentemente de los liderazgos políticos que hay en América Latina, de las cuales recibe apoyo el presidente electo. Dicho sea de paso, como decía Juan Pacimiño, esto refuerza el espectro político que ya se sentía en América Latina, estimado Nelson. Recordemos que desde el año 2015 hasta la actualidad han prevalecido gobiernos de derecha, liberales y conservadores en la región, que comenzó con la victoria precisamente de Mauricio Macri. Luego tuvimos el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que perdió el cargo a los 2 años por un caso de corrupción y subió Martín Vizcarra. Luego estuvo Antonio Merino y ahora está Francisco Sagasti. Luego tenemos a Bolsonaro en el 2018, que triunfó en Brasil. Tenemos a Luis Lacalle Pou, que triunfó en 2020 ante el Partido Nacional, que para precederlo a Tabaré Vázquez. Entonces, vemos cómo el panorama político en la región se va fortaleciendo hacia la derecha, que era algo que no se veía desde hace varios años, y que dicho sea de paso, habría que ver qué tanto va a continuar este espectro político en sí. Recordemos que el próximo año ya van a hacer elecciones en Colombia, van a hacer elecciones en Chile, van a tener elecciones, me parece, en Argentina en el 2023, entonces vamos a tener una serie de cambios políticos en América Latina. Y el tiempo avanza demasiado rápido, ¿eh? Demasiado rápido. Ya totalmente. En 2 años ya estamos eligiendo alcalde y cuando nos demos cuenta ya estamos diciéndole, ¿será que Guillermo Lasso va a la reelección? Bueno. Ya se habla de eso, verás, de las elecciones seccionales, ni bien ya ganan las elecciones. Esa vaina, John, esa vaina es así. Esa vaina es así. Ya están trabajando en las elecciones seccionales y bueno, tienen un poco de razón porque a lo menos si quieren crear liderazgos o captar, tienen que trabajar desde ahora. John, para despedirnos, tus palabras y gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, Nelson, muchas gracias a ti, de verdad, qué gusto compartir el panel contigo y felicitarte por estos espacios de educación política que haces y aportando desde el entretenimiento más que nada, que es lo que más nos hace falta y reírnos en algún momento al menos de la situación que ocurre en el país para tratar de romper el hielo. Claro. Pero bueno, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas y felicitarte en ese sentido, que sigas adelante.
tienes una audiencia que en verdad te sigue y te apoya, y eso es eso es digno de destacar. Agradecerte, bueno, decirle a la audiencia de que la idea es intercambiar ideas, no balas, que esa es siempre mi política, lo que siempre digo. Y en los espacios que también conduzco en Periodismo en Llamas, inculcar a la gente que investigue un poquito más, que no se queden con la noticia chiquita, ya que eso da el espacio que puedan desinformar a otros y eso pueda generar incertidumbre y desconfianza, que puedan tratar de foguearse de los temas de interés nacional y que no los dejen de lado, que puedan siempre argumentar con criterios, más que nada que se puedan intercambiar ideas. Fabricio Vela decía en algún momento de que hay que ver un país más allá de nuestras narices. Claro. O sea, hay que apostar por una mirada de país. Como te digo, o sea, hay que apostar por una reconciliación nacional, hay que sentarse a hablar, sin que eso sea sinónimo de transar, porque lastimosamente aquí se confunde el diálogo con transar, cuando lastimosamente es sinónimo de viveza criolla, y entonces tenemos este tipo de escenarios que ya los hemos visto a lo largo de la política ecuatoriana. Entonces, mi querido John, ¿te ubican en dónde? ¿En canal de YouTube? ¿Cómo se llama tu canal? ¿O en página de Facebook? Tenemos dos canales, estimado Nelson. En YouTube estamos como Periodismo en Llamas, y mi canal personal que se llama Viejo John, donde ahí publicamos contenidos de política, de historia y de opiniones sobre todo lo que ocurre. Muy bien. En el país. Ya sabe. Muchas gracias por la cuña. No, tranquilo, de eso estamos. Para ayudarnos estamos. John, nos vemos. Muchísimas gracias. Te invito otro día. A ti, estimado Nelson. Cuídate mucho y bendiciones a todos. Chao, chao. Muy bien, ahí estamos, mis queridos amigos, conversando con nuestro invitado. Muy bueno, muy bien, chéverísimo, ya saben, ahí aprendiendo siempre de política, etcétera, etcétera. No quiero ir